El algoritmo de Neville soluciona la problemática que tenía el polinomio de interpolación de Lagrange y en este caso, si tenemos nuevos puntos que ir añadiendo a nuestra función de interpolación, podemos usar los cálculos anteriores. Así que el principal inconveniente del polinomio de interpolación de Lagrange, el polinomio de Neville lo arregla, así que lo mejora. El problema es que, a pesar de todo, este polinomio de Neville no va a ser el más eficiente, ¿de acuerdo? El mejor polinomio de interpolación y el más eficiente para el cálculo tanto de varios puntos como del polinomio en sí será el método que veremos en el siguiente vídeo, que será el método de Newton, el polinomio de interpolación de Newton. En cualquier caso, el método de Neville es especialmente bueno si queremos obtener el valor de la función en un punto específico. Un punto específico diferente de los puntos que ya obtenemos. Entonces, el algoritmo de Neville se basa en este teorema de Aitken que está aquí escrito y veis cómo viene desarrollado. Veréis. Dice, si tenemos una nube de m más un punto, la situación que teníamos antes, los pares de puntos x0 y 0, x1 y 1, hasta xm y m, dice, Pm será el polinomio que interpola dicha nube. Recordad, el polinomio será lo sumo de grado m, lo hemos llamado Pm por ello. Pm-1 es el polinomio que interpola, daos cuenta, son los mismos puntos salvo el último par, el xm y m no aparece aquí. Y el qm-1 es el polinomio que interpola los puntos, pero daos cuenta, falta el primero, el x0 y 0. Entonces, el polinomio Pm que interpola todos estos puntos está aquí abajo y veis que está formado por el polinomio que le falta el último par y el polinomio que le falta el primer par. Aquí viene detallado un poco en general, pero creo que va a ser mucho más sencillo que este esquema lo veamos con un ejemplo, ¿vale? Porque para la construcción de cada una de estas tandas, de estas columnas, básicamente se basan las anteriores. Entonces, vayamos con un ejemplo. Vamos a considerar el ejemplo los valores x, y ahora aquí tengo, por ejemplo, el punto -1 cuya imagen es 15, 4 cuya imagen es 5 y 5 cuya imagen es 9. Así que tengo los nodos x sub 0, x sub 1, x sub 2. 3 puntos, polinomio de orden a lo sumo 2. 3 puntos, polinomio de orden a lo sumo 2. Entonces, ¿cómo se construye el polinomio de Neville? Mira, comenzamos poniendo en la primera columna los puntos. Este es -1, 4 y 5. Y en la siguiente sus imágenes. Y su 0, y su 1, y sus 2. Que serán 15, 5 y 9. A continuación, construimos un polinomio que engloba a los puntos x sub 0 y x sub 1. Estáis viendo que usaré las dos primeras filas, el polinomio x sub 0 y el x sub 1. Esto es básicamente x menos x sub 0 por el P1 de x menos x menos x sub 1 por el P0 de x. Y es que estas imágenes también se suelen llamar directamente aquí P0
P1, P2. ¿De acuerdo? Entonces ya sabéis este P1 y este P0 a los que me estoy refiriendo. Y el denominador es simplemente x1 menos x0. Es decir, aquí me va a quedar x más 1 por el P1 que vale 5 menos x menos 4 por el P0 que vale 15. Y esto está dividido por 4 menos 1 más 1. Y en definitiva me queda 13 menos 2x. Tengo otra fila más que considerar, porque yo ahora puedo tomar esta y la tercera. Y entonces construyo el polinomio x1, p de x1, x2. Este está formado por x menos x1 por el p2 de x menos x menos x2 por el p1 de x dividido por x2 menos x1. ¿Veis cómo uso la última fila menos la primera, el punto menos la primera, el segundo elemento, P2, ¿de acuerdo? Este me va quedando x menos 4 por P2 que vale 9, menos x menos el x2 que es 5, por P1 que vale 5, partido de 5 menos 4. Y al final me queda 4x menos 11. Y el siguiente polinomio lo tengo que construir pensando en estos dos previos que he obtenido antes. Es decir, voy a pensar en este y voy a pensar en este. Y entonces construyo el polinomio que involucra todos los puntos. Fijaros, el primero que obtuve involucraba x0 y x1, el segundo x1 y x2. Entonces el que voy a construir ahora involucra a x0, x1 y x2. Y su fórmula será x menos el x0, el inicial, por el polinomio anterior, el que forma el 1 y el 2, menos el último, x menos x2, por el polinomio formado por los dos primeros, el polinomio de x0, x1. Y este será x2 menos x0, x2 menos x0. Si voy sustituyendo mis valores, aquí me va a quedar x menos 1, x más 1, x más 1, el polinomio P12 me quedó 4x menos 11, menos x menos x2 es x menos 5, por el polinomio P de x0, x1, que es 13 menos 2x. Y el denominador será 5 menos 1, 5 más 1. Quedándome en definitiva x cuadrado menos 5x más 9. Y este es el polinomio de interpolación de Neville. Polinomio de interpolación de Neville, de esos tres puntos. Daos cuenta que soy consciente de que he parado cuando mi polinomio involucra a todos los puntos con los que estoy trabajando. Y si yo tuviese un punto nuevo que añadir aquí, un x sub 3, y aquí con un valor y3, daos cuenta que yo simplemente añadiría x3
Aquí añadiría un polinomio P3 que sería un I3. ¿Y ahora qué tendría que añadir? Pues tendría que construir un polinomio que involucrara al 2 y al 3, es decir, un P de x2, x3. Y una vez tuviese ese P de x2, x3, si he construido un polinomio que involucra al P de x0, x1, P de x1, x2, pues tendré que construir otro que involucre tres nodos, x1, x2, x2, x3. Así que aquí tendría un elemento más, P de x0, perdón, x1, x2 y x3. Y usando este de tres nodos y este de tres nodos, acabaría construyendo mi polinomio final que involucrara a todos los puntos, que sería el P de x0, x1, x2 y x3. Sería el polinomio final. Pero como veis, todos los cálculos que ya he hecho antes me sirven, simplemente tengo que añadir cálculos nuevos en rosa por los cálculos nuevos del punto nuevo. Tiene que quedar muy claro la estructura de construcción del polinomio de Neville. Y es que comenzamos con los x sub i. Vamos a considerar 4, por ejemplo. Después construimos el P0, que no es más que el I0, el P1, que no es más que el I1, P2, I2, P3, I3, P4, I4. Esto lo obtenemos todo de la propia tabla de valores y entonces empezamos a construir polinomios. Este será el P de x0, x1, P de x1, x2, P de x2, x3. Daos cuenta que estoy mirando quién involucra. Y este será P de x3, x4. Siguiente columna. Involucra los polinomios anteriores. Este ya sería el polinomio que involucra los nodos x0, x1 y x2. P de x1, x2 y x3. P de x2, x3, x4. Tendría que seguir. Todavía no tengo todos los polinomios, todos los nodos en uno. Aquí iré obteniendo x0, x1, x2, x3. Este sería P de x1, x2, x3 y x4. Y por último, P de x0, x1, x2, x3 y x4. Este involucra ya todos los puntos que tengo, entonces este sería el polinomio de interpolación de Neville. ¿De acuerdo? Este esquema de construcción tiene que quedar claro, tiene que quedar muy claro. Entonces, como os comentaba, no es un método especialmente bueno para calcular el propio polinomio de interpolación, sino más bien para calcular el valor del polinomio en un punto. Así que aquí he hecho otro ejemplo. Aquí hay 1, 2, 3 y 4 puntos. Sé entonces que el polinomio de Neville será a lo sumo de grado 3, pero en cualquier caso aquí no me va a importar porque quiero obtener el valor en x igual a 4. Así que yo comienzo mi construcción igual, ¿vale? Veis que he puesto los nodos x0, x1, x2, x3. Los polinomios, el P del x0 es el P0, P de x1, P de x2, P de x3. Y aquí empiezo a construir los que involucran dos nodos, los que involucran dos nodos y daos cuenta que los estoy evaluando en el punto 4, los estoy evaluando en el punto 4, de ahí que haya puesto x1 menos 4 en lugar de menos x.
¿de acuerdo? Así que simplemente para no tener que andar con cálculo simbólico, porque como os comenté, este no es el método más eficiente, lo estoy evaluando directamente en el punto que quiero obtener el valor aproximado, el valor interpolado. Así que construyo ya los polinomios para 3 nodos, x0, x1, x2, para 4 y por último el de todos los nodos x0, x1, x2, x3 con sus 4 puntos. Y si lo evalúo, resulta que en 4 me da el valor menos 22. Lo puedo comprobar con el polinomio de Lagrange y me da el mismo valor de, de interpolación, pero Neville, como os comento, el éxito es que si tengo que añadir un nuevo punto, puedo usar los cálculos ya obtenidos y en el de Lagrange no. En cualquier caso, igual que hice antes, lo más cómodo es tener una función que me calcule el valor del polinomio de Neville en ese punto. Así que esa función está aquí descrita. Básicamente ha construido por aquí esos polinomios que necesito. Y cuando yo le doy la tabla de los x sub y, los vectores, un vector con los valores de x sub y, un vector con los valores de y sub y, me da, daos cuenta que este es el esquema que construimos. El esquema que construimos. Este es el P del X0, P del X1, fijaros cómo son el I sub 0, el I sub 1, el I sub 2, el I sub 3, ¿habéis visto? Aquí está construyendo P de X0 y X1, da el valor 28 para el polinomio, P de X1, X2 da el menos 36, está construyendo la tabla, el esquema que os comenté antes, solo que el esquema en nuestro ejemplo lo hicimos en un punto en general para obtener el polinomio de Neville y aquí lo estamos haciendo específicamente para un punto específico, Entonces, el último valor que me queda es el valor de aproximación en el 4. El valor de aproximación en el 4.